Jesús Ramírez Stavros, él es diputado en el estado de San Luis Potosí, y también él pues sabe mucho de asuntos de aviación. Fue pues nada más y nada menos que el secretario del Sindicato de Pilotos Aviadores. Diputado Jesús Ramírez, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Raimundo, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, diputado. La pregunta, la semana pasada teníamos una entrevista, pero bueno, tenemos un poquito de problema. Algunas cosas creo que quedaron claras, sobre todo lo importante, el accidente del secretario de Gobernación. Hoy hablamos de otro tema que también tiene que ver con la aviación mexicana de aviación. Parece que Mexicana de Aviación parece un mal chiste, un chiste cruel, sobre todo para los trabajadores. Parece que Mexicana de Aviación prácticamente se va a pique y no hay de otra, a pesar de que se prolongó el tiempo hasta mediados de febrero del 2012, diputado Jesús. Mira, Raimundo, coincido contigo, es un drama, es un tema que nos cuesta a todos los mexicanos, pero es que se trata de un robo. O sea, Mexicana de Aviación se la robaron, Mexicana de Aviación hubo un fraude, en Mexicana de Aviación hubo una actitud dolosa, hubo una administración fraudulenta y finalmente hizo que México perdiera, y no nada más los que usan el avión, México perdiera o esté a punto de perder una aerolínea fundamental en la historia del país, la más antigua del mundo después de Avianca, un patrimonio nacional, un tema que tiene que ver con seguridad nacional, y bueno, las complicidades, la impunidad, el robo es lo que ocasiona que haya miles de familias de trabajadores sin empleo, y que haya también cientos de miles de defraudados en este país, y que el país esté perdiendo competitividad porque pierde conectividad en todos sus aspectos, y que se esté entregando o se pretende entregar el mercado aeronáutico, el 45% del mercado aeronáutico, a intereses extranjeros. Eso es lo que hay de fondo, y ese es el tema, y eso es lo que hay que decir. No es el empresario que le quiere meter dinero y no le mete, sino es la actitud del gobierno federal y la actitud del Estado a no mantener un patrimonio y a no darle a la aviación nacional un carácter de industria prioritaria para el desarrollo nacional, y al no tener expectativas de Estado sobre una materia que nos incumbe a todos, y que aparte ha permitido el gobierno. No puede entenderse la quiebra de Mexicana de Aviación, no puede entenderse sin la complicidad del gobierno federal. No es imposible pues entender y querer creer a la gente que Mexicana de Aviación puede quebrar como está planteado, sin la complicidad del gobierno federal. Eso no es posible hacerlo. No es posible desde la venta de Mexicana Aviación a un empresario que desde el primer día que la tuvo empezó a vender sus activos, y que ha hecho de esto una pérdida para todos los mexicanos, no nada más para los pilotos, o no nada más para los sobrecargos, no nada más para los trabajadores de tierra. Es una pérdida patrimonial del país, porque aparte te recuerdo que era una parte de que pertenecía al IPAF, es decir, era deuda pública nacional, y que la entregaron en manos de un empresario en $160 millones, que se dedicó a vender activos por muchos miles de millones de dólares, y eso ha llevado a una pérdida nacional, o casi una pérdida nacional, en donde los trabajadores han hecho un gran esfuerzo, y el gobierno ha hecho como que hace y no hace nada precisamente para que esto se pierda. Sí, la verdad es que un monto de $160 millones, una aerolínea de este nivel, de ese tamaño, es de risa, es la verdad un engaño brutal. Y la otra parte también, diputado Jesús Ramírez Stavros, diputado por el estado de San Luis, el presidente quien preside la comisión allá, la gran comisión, o quien preside el Congreso del estado de San Luis Potosí, y además un hombre que fue ya secretario del Sindicato de Pilotos Aviadores, así que un hombre que sabe mucho. El otro problema grave, no hay nadie, en más de año y meses que se fue a pique Mexicana de Aviación, no hay un solo detenido, y sí muchísimas personas afectadas, diputado Jesús Ramírez. Por eso hablo de impunidad, porque van efectivamente un año, y van más años, desde que se vendió Mexicana y Aeroméxico, desde que se separaron Cintra, hubo visos permanentes de complicidades perversas, Raimundo, y que efectivamente a más de un año de este paro en Mexicana Aviación, efectivamente a pesar de las
de las denuncias penales que existen ya en la PGR, que han metido en distintos actores, entre ellos el sindicato de pilotos. Efectivamente no hay ni siquiera una nota, ni siquiera nada sobre la posibilidad de una responsabilidad de alguien. Y aquí me parece que hay responsabilidad de muchos, y que al haber defraudado al país en ese sentido, déjame darte un dato: Mexicana y Aeroméxico, cuando estaban juntas, llegaron a valer, estaban cotizadas en 3,000 millones de dólares. Eso valía Mexicana Aeroméxico en Cintra. Llegaron a cotizarse en esa cantidad. Vamos a partirlo a la mitad. 2,500 millones de dólares. Claro. Y cuando la separaron, vendieron una en 270 millones, que fue Aeroméxico, y 162 millones de dólares a Mexicana. Eso, de entrada, es un fraude al erario público. Diputado Jesús Ramírez, la pregunta que creo que es la interesante, desde su punto de vista, ¿hay visos, hay posibilidad de rescatar a Mexicana, de que salve Mexicana, o está destinada a desaparecer? Te voy a decir con el corazón en la mano que yo espero que la haya, pero también te tengo que decir sinceramente que el hecho de tener una aerolínea durante un año parada, durante un año perdiendo su mercado, durante un año con dimes y diretes, con poca intervención del Estado mexicano, del gobierno mexicano, tiene muy pocas posibilidades Mexicana, y eso se debe a una actitud predeterminada, más que a una cuestión que solamente le compete a Mexicana de Aviación. Vamos a seguir haciendo esfuerzos todos, vamos a seguir haciendo esfuerzos los trabajadores, los sindicatos, para que Mexicana de Aviación, que es un patrimonio de la nación, pueda sobrevivir. Pero la actitud que hasta hoy ha mantenido el gobierno ha sido una actitud perversa, por decirlo menos, en una perspectiva de no querer que las cosas caminen y no querer que las cosas funcionen. Grave se ve el panorama. Diputado Jesús Ramírez Stavros, como siempre, gusto saludarle, buenas tardes. Igualmente, me dio gusto saludarte. Gracias. Antes de irme a la pausa, déjeme ir hasta el estado de Chiapas, porque hay...